Hola, continuamos con los vídeos de la asignatura de Fisiología del Ejercicio. En este caso seguimos en el tema 3 con las pruebas de esfuerzo y vamos a observar la recuperación de nuestros deportistas. El enunciado dice lo siguiente: tienes a un deportista que acaba de concluir una prueba de esfuerzo alcanzando una frecuencia cardíaca máxima de 192 pulsaciones por minuto. En 2 minutos este deportista pasa a tener 115 pulsaciones por minuto y tiene una frecuencia cardíaca en reposo de 48 pulsaciones por minuto. ¿Cuál es su recuperación en latidos? Y hago especial atención al enunciado. Dice, ¿cuál es su recuperación en latidos? No en proporción, ni utilizando la ecuación del profesor Calderón para medir la recuperación. Bueno, vamos a exponer los datos más relevantes. Tenemos una frecuencia cardíaca máxima de 192 pulsaciones por minuto. Luego tenemos una frecuencia cardíaca a los 2 minutos de 115 pulsaciones por minuto. Y tenemos una frecuencia cardíaca en reposo de 48 pulsaciones por minuto. Bueno, en principio, este enunciado nos pregunta sobre cuál es la recuperación en latidos. La recuperación en latidos es la caída desde la frecuencia cardíaca máxima a la frecuencia cardíaca a los 2 minutos. No hay que hacer ninguna ecuación. Lo único que debemos observar es cuánto recupera. En función del tipo de pregunta, podemos observar si nos está preguntando la recuperación de latidos o la recuperación en proporción con respecto a la reserva. La recuperación en latidos es muy sencilla, es restar 192 menos 115, es decir, 77 latidos. Entonces, ha caído la frecuencia cardíaca desde 192 a 115, ha caído 77 latidos. Una pregunta diferente sería: ¿cuál es la proporción de la recuperación utilizando la ecuación del profesor Calderón? Vamos a recordar la ecuación del profesor Calderón. La ecuación del profesor Calderón es porcentaje de recuperación igual a frecuencia cardíaca máxima alcanzada en la prueba menos frecuencia cardíaca de recuperación en el minuto X, en este caso en el 2 minutos, partido de frecuencia cardíaca máxima menos frecuencia cardíaca en reposo. Y esto por 100. Bueno, pues no hay que hacer nada más que sustituir aquí en cada uno de los casos. Estamos viendo que la frecuencia cardíaca máxima son 192 menos la frecuencia cardíaca en el minuto 2, 115, dividido entre la frecuencia cardíaca máxima alcanzada, 192, menos la frecuencia cardíaca en reposo, que son 48 latidos por minuto. ¿Qué nos indica esto? Es la recuperación en proporción con respecto a la reserva. Si aquí tenemos 192 pulsaciones por minuto y ha bajado a 115, ¿cuánto representa esto con respecto a la reserva cardíaca? Los latidos mínimos hasta los latidos máximos. Entonces, el resultado de esto, de nuevo, sería 53%. Voy a ponerlo en otro color, que este no parece pintar mucho. 53%. ¿Qué indica esto? Que en 2 minutos la frecuencia cardíaca ha pasado del 100%, estar al 100%, a estar al 53% de esta reserva. Este ejercicio, que se mide recuperación, tiene diferentes alternativas. Tenemos que se puede preguntar la frecuencia cardíaca que tiene el sujeto, como he dicho antes, que son la caída de 77 latidos, o en proporción con respecto a la reserva. Pero la ecuación del profesor Calderón sirve para mucho más. Sirve para medir la recuperación en cualquier variable fisiológica. Por ejemplo, vamos a ir desgranando la recuperación no solo en frecuencia cardíaca, sino la recuperación láctica, la recuperación del lactato, por ejemplo, sería una de las alternativas que tendríamos. Entonces, si por ejemplo una persona tiene al máximo esfuerzo, habría que buscar la concentración de lactato más alta que tiene el deportista en cualquier momento de la prueba, porque el pico de lactato se va a dar más alto al finalizar la prueba. Entonces tendríamos aquí aproximadamente pues 18 milimoles de lactato, ¿vale? 18 milimoles de lactato. El lactato en reposo del deportista, que lo mediríamos al principio, y tiene, pues por ejemplo, 1,2 milimoles. Y luego, ¿vale? Bueno, aquí en esto es
Aquí tendríamos la recuperación a los 2 minutos, ¿vale? Y a los 2 minutos, por ejemplo, ha pasado de 18 milimoles a 14 milimoles. Y luego después tendríamos de nuevo los 18 milimoles del principio, ¿vale? Los 18 milimoles del principio menos 1 milimol de reposo. Y esto de nuevo por 100. ¿Qué indicaría esta forma de medir la recuperación? Indicaría que ha pasado de 18 milimoles a 14 en 2 minutos con respecto a la reserva de lactato, que es el lactato en reposo menos el lactato máximo, y esto por 100. Indicaría, pues yo que sé, que aquí el resultado de esto no sé exactamente cuánto es, pues es un 70%. ¿Vale? Pues si es un 70%, indicaría que en 2 minutos ha recuperado ese 70% de la reserva. Si es menos, pues lo que podemos hacer es comparar cómo evoluciona la recuperación de estos deportistas a lo largo de la temporada, viendo cómo cae la curva del lactato. El lactato normalmente suele hacer esto, y cuando acaba la prueba, pues se va recuperando el lactato con respecto a lo que pasa en el tiempo. Claro, no da igual que la curva de recuperación sea esa, que tengamos una curva de recuperación que va por aquí, significa que recupera más, o que empeore y tengamos una curva de recuperación que va por aquí. En función de cómo es la curva de recuperación, lo que estamos haciendo es marcando puntos que nos da este porcentaje recuperado en un momento concreto. La recuperación indica la capacidad que tienen nuestros deportistas para comenzar un esfuerzo máximo posterior. Entonces, cuando hacemos series, como por ejemplo en deportes donde hay asaltos, si un deportista acaba con una concentración de lactato muy alta, está peor preparado en la siguiente competición para poder rendir y por tanto estaría en una circunstancia de desventaja frente a otros posibles deportistas que recuperen antes esa situación bioquímica. Bueno, con esto podemos ver cómo se mide el proceso de recuperación con diferentes alternativas y utilizando no solo la frecuencia cardíaca, que es el más frecuente de ellos, sino también viendo la recuperación láctica. Otra posible alternativa es cuando, en vez de hacer una prueba máxima, hacemos una prueba submáxima. Es decir, que el deportista aquí no alcanza la máxima frecuencia cardíaca. Esto puede ocurrir también, ¿vale? Puede ocurrir también, y por ejemplo, si corremos a 6 km por hora en un cicloergómetro y vemos que nuestro deportista aquí, en vez de alcanzar los 192 latidos, alcanza 150, el procedimiento de cálculo sería el mismo, ¿vale? Sería 150 menos 115 partido de 192 menos 48. El resultado, el porcentaje de recuperación sería otro distinto, ¿vale? Y lo único que indicaría es cuánto ha recuperado en 2 minutos con respecto a este esfuerzo concreto que le supone al deportista 150 pulsaciones por minuto, pero no con respecto al máximo, ¿vale? Esto es muy frecuente, que suele ocurrir, que el deportista vaya a una frecuencia cardíaca más baja de la que va habitualmente, pero nuevamente la ecuación del doctor Calderón se diseñó con el objetivo de medir la recuperación de una prueba de esfuerzo máxima. Se puede aplicar en otras circunstancias, pero no es lo más correcto. Si se aplican pruebas submáximas, la velocidad externa o el tipo de esfuerzo que hacemos siempre debe ser el mismo para poder comparar en diferentes momentos de la temporada, porque claro, no se va a recuperar igual de un esfuerzo más intenso que de otro menos intenso. Entonces, esta curva de recuperación depende mucho de cuánto de intensa sea esa prueba submáxima. Así es que nada, con esto hemos dado un breve repaso de los procedimientos de recuperación cardíaca y de otros procedimientos. Se puede aplicar al lactato, se puede aplicar a cualquier variable que aumente y luego después caiga. Y espero que os haya gustado. Si es así, darle un like y nos vemos en el siguiente vídeo.